Dale. Yo les voy a hablar desde un aspecto, un análisis desde el punto de vista geomorfológico, cómo utilizamos como la geomorfología como herramienta para los estudios de amenaza sísmica. Uno cree que a veces si no tiene la escarpa de falla clara, uno no puede detectar posibles potenciales fuentes sismogénicas, pero justamente es la herramienta que tenemos para aquellos casos donde las escarpas han sido borradas por la erosión o han sido cubiertas o se trata directamente de estructuras que son ciegas o no aflorantes. Entonces, es un método indirecto de análisis. Y es muy importante en la evaluación de la amenaza sísmica porque nosotros, ustedes, como saben, cuando les tenemos que dar el dato a los ingenieros para que hagan sus cálculos en sus obras civiles, ellos necesitan datos concretos, necesitan saber la longitud de la falla, necesitan muchos datos que a veces no se los podemos dar, ¿no? Pero principalmente la longitud de la falla, la cinemática de la estructura, el ángulo, en fin. Y por supuesto, de más está decir que datos obtenidos por dataciones numéricas, ¿no? Que a veces no se tienen. Pero bueno, esta es una de las herramientas utilizadas para el análisis de la amenaza. Ahora, también todos sabemos que nuestro registro histórico, instrumental sobre todo, es muy corto, tiene 100 años o menos. Entonces tenemos que ir a las fuentes históricas para identificar terremotos que han ocurrido hace 200, 300 años, pero a su vez este también es un registro corto, sobre todo en América del Sur, a lo mejor en México, en Perú, pero en nuestro extremo de América tenemos muy pocos datos. Por lo cual, el registro arqueosísmico también en nuestro caso es pobre. Entonces nos tenemos que ir al registro geológico, al estudio de las fallas activas, tratar de ubicar exposiciones naturales que nos indiquen la cinemática de la falla, y directamente se agrega a todo este tipo de análisis el estudio o el análisis morfotectónico. ¿Qué es la morfotectónica? O geomorfología tectónica. Bueno, esta diapo es para mostrarles dos cosas. Primero, esta foto es de Perú y vean cómo en Perú indican con un cartel la presencia de una falla. Eso me parece sumamente interesante, cómo tienen el concepto geológico bien identificado. Lo que vamos a hacer es hacer un análisis de la geomorfología tectónica, algunas definiciones, ver un poco las escarpas, analizar un poco los marcadores planares y lineales, algunos índices morfotectónicos, ver la geometría de las fallas y dónde son las zonas de daño de acuerdo a la geometría de las estructuras. No creo que nos dé tiempo, pero quería introducirlos también un poquito en la escala ESI 2007, que es la escala de efectos ambientales, que es muy utilizada en aquellas regiones donde no hay población. La tectónica, geomorfología tectónica o morfotectónica, como todos saben, estudia esa permanente lucha entre los procesos neotectónicos que construyen el relieve y los procesos superficiales que son los que erosionan, cubren o directamente generan la disminución de todo escalón, de toda elevación que se produzca. De acuerdo a quien triunfe en esa lucha, es lo que va a analizar el paisaje resultante, es lo que analiza la morfotectónica. Otras definiciones dicen que es el resultado, el estudio de las formas de relieve que resultan de los procesos tectónicos activos. ¿A qué se refiere con procesos tectónicos activos? Aquí nuevamente haciendo un análisis más de relación con el ingeniero, va a depender de la obra civil que yo quiera construir. Voy a considerar actividad tectónica 2 millones de años en general para cualquier estudio neotectónico o morfotectónico, pero si yo ya estoy analizando una obra civil o por construir una obra civil, va a ser de 500.000 años si la obra civil es una central atómica, pero si es un puente, vamos a considerar una estructura activa, aquella que se haya movido en los últimos 10.000 años, no más que eso. ¿Cuál es la importancia de la geomorfología tectónica o la morfotectónica? Es que me está indicando su presencia la actividad tectónica cuaternaria. Esa imagen que les estoy mostrando, van a ver una serie de terrazas
solamente en uno de los de las márgenes de un arroyo, mientras que del otro lado no tengo. Y acá sí puedo ver 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 terrazas. Eso no es una cuestión, un factor climático el que me está influenciando ese tipo de estructuras, sino que claramente tiene un origen neotectónico. Por lo tanto, la presencia de esos rasgos geomorfológicos me va a dar información sobre una falla y cómo evolucionó esa falla. Yo podría decir que acá tengo 5 o 6 pulsos tectónicos. Y si yo conozco la geometría de las fallas, puedo determinar cuál es la ubicación que menos daño va, o sea, qué obras civiles voy a colocar en el lugar que menos daño produzca esa estructura o esa potencial fuente sismogénica. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando uno analiza, hace un análisis morfotectónico, es el control activo de las estructuras sobre el relieve. Es decir, yo puedo tener un control de una determinada estructura sobre la red de drenaje, pero eso no es neotectónica, porque estoy trabajando sobre, o sea, o estoy teniendo un control pasivo. Es decir, tengo una colada de lava que a lo mejor tiene 20 millones de años, pero que me está obturando un drenaje y el drenaje es desviado por esa colada de lava. Ese sería un control pasivo. Pero si esa colada de lava se ha producido en tiempos históricos, o esa mejor no que una colada de lava, tengo un pliegue que me está generando un desvío de un río, pero ese pliegue tiene menos de 2 millones de años, puedo decir que es un control activo. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. ¿Qué es lo primero que yo veo cuando estoy haciendo un análisis neotectónico de una región? La escarpa. La escarpa es el rasgo que está directamente relacionado con la traza de la falla. Aquí vemos una escarpa contrapendiente, son las más claritas de ver, porque justamente están obstruyendo el drenaje, el piedemonte, etc. Ya vamos a ir más adelante sobre eso. En definitiva, lo que estamos viendo es un escalón. Ese escalón puede coincidir en forma total con la traza de la falla, o puede ser una escarpa retrocedente, en la cual la escarpa ya no me coincide con la estructura en sí. Pero ese escalón desplaza, disloca o flexura la superficie. ¿Y qué me va a indicar ese escalón? Va a indicar también el estilo de la deformación, la magnitud y la edad. Y puedo también determinar el número de eventos que he tenido. ¿Cuáles son los tipos de escarpas? Bueno, pueden ser simples o un microescarpe, que en general son de pocos centímetros, y son las que están relacionadas a un solo evento. Pero pueden ser compuestas o de múltiples eventos, o sea, son escarpas más altas, que son la suma de sucesivos eventos o sucesivos sismos. Si yo tengo un solo sismo, voy a tener una escarpa de una pequeña altura, pero si yo tengo una escarpa de 20 metros, no puedo pensar en que ha sido un solo evento el que me generó esa escarpa. También puede ser de falla múltiple, es decir, vemos escalones de falla que cada escalón está respondiendo a una estructura que eleva ese escalón. Pueden ser escarpas en roca, que en general son los frentes montañosos elevados, por eso por lo general tienen más altura. Pueden ser de frentes montañosos generados por falla, pueden tener más de 300 metros o más, pueden ser de 1000 metros, a cualquier frente montañoso de nuestra precordillera está elevado por falla. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una escarpa simple. Esta pequeña escarpa es la generada por el terremoto de 1977, de la falla Niquisanga, solamente de algunos pocos centímetros. Este es otro ejemplo de escarpa simple. Es la escarpa generada durante el terremoto del 44 sobre la calle La Laja, también en San Juan. Este es un ejemplo de una escarpa compuesta. Vamos a ver que hay 1, 2 y hasta 3 escalones. Esta es la falla de la cantera en precordillera central. Entonces yo aquí puedo estimar sucesivos eventos o múltiples fallas, es decir, cada escalón podría estar asociado a una falla o es la misma falla que se movió varias veces y me generó esos 3 escalones.
Aquí tenemos un ejemplo de una escarpa rocosa y de frente montañoso. Se dan los dos casos. Tengo la caliza sobre el neógeno y el neógeno sobre el cuaternario. Acá tenemos otro ejemplo de escarpa de frente montañoso. Fíjese cómo claramente en algunos sectores el trazo afecta el piedemonte, pero en otros directamente eleva la caliza sobre el cuaternario. Acá tenemos un ejemplo de escarpas de piedemonte en materiales no consolidados, es decir, esta es una escarpa que afecta directamente depósitos del cuaternario, depósitos pleistocenos sobre pleistoceno holoceno. A veces tenemos escarpas flexurales, escarpas complejas, en fin, las clasificaciones son muchas. Aquí tenemos un ejemplo de una escarpa flexural, que es la falla Sequión, también en precordillera central. Yo les estoy mostrando la trinchera para que vean claramente cómo es la estructura, pero puedo no tener una exposición natural o no tener una trinchera artificial. Simplemente el rasgo que voy a terminar viendo es el que veo desde la superficie. Y este también es un tema bastante importante. A veces las escarpas no se preservan no porque sean viejas, sino porque la litología no es favorable a su preservación. También a veces las escarpas se preservan o no en función de hacia dónde estén orientadas, porque si las lluvias vienen en dirección de la escarpa, a lo mejor la borran rápidamente, mientras que si está protegida, no ocurre esto. Entonces hay controles, y que yo cuando hago, ¿esto a qué va? A que tengan mucho cuidado cuando hacen perfiles topográficos que determinan la edad de una escarpa. Porque si estoy en un material blando, esa escarpa va a dar muy redondeada y me va a dar valores de una escarpa o de una estructura muy antigua cuando en realidad no lo es. Sino que yo tengo que tener en cuenta la litología, el clima y la orientación de la escarpa. Fíjese, una escarpa de una misma edad tiene distintos valores dependientes en función de la litología sobre la que se forma esa escarpa de falla. Y otra cosa que suele suceder, si yo no tengo una trinchera que me lo aclare, es un caso de inversión de escarpas. Fíjense, acá el labio elevado es este, teóricamente, porque tengo el neógeno sobre depósitos cuaternarios. Pero si yo hago un perfil topográfico y no veo esto, voy a decir que la escarpa, que el labio elevado está acá. Por lo cual, nuevamente, cuando se hacen esos análisis morfométricos, hay que tener mucho cuidado y sobre todo trabajar en el campo. Acá tenemos otro ejemplo de escarpa de falla contrapendiente. Este dibujo es simplemente para mostrarles cómo, de acuerdo al ángulo de inclinación de esa falla, puedo tener más o menos visible la estructura que tengo en superficie. Este es otro ejemplo de una escarpa. Este caso es muy clarito porque la escarpa está contrapendiente, pero en este caso no es tan claro. Esta es la escarpa de falla Sequión, y esa escarpa flexural que les mostré hace un ratito. Y fíjense cómo el diseño es sumamente sinuoso, típico de corrimientos de bajo ángulo, donde no tengo un trazo rectilíneo. Otra cosa que se suele dar y que también es importante cuando uno hace un análisis geomorfológico y sobre todo dónde va a construir, dónde va a ser la obra civil que se quiere construir, es tener muy claro que en el caso de las fallas inversas, la mayor deformación se va a dar en el labio elevado. Entonces, fíjense que tengo un labio bajo prácticamente sin deformación y un labio elevado totalmente deformado. En cambio, en las fallas normales, y en las fallas normales, por lo general, el trazo, la deformación se da en este sector, en el labio bajo, y es un trazo por lo general mucho más rectilíneo. Entonces los daños, yo les mostraba la vez pasada en otra charla, una casa que está partida del terremoto de Italia del 2016, una casa partida por la mitad, y no ha sufrido deformación en ninguno de los dos sectores de la casa. En el caso de las fallas de rumbo, aquí puede ser más complejo, también suele tener un trazo rectilíneo, pero no necesariamente un solo trazo, sino que a veces
se ramifica, se bifurca, se produce pulapar, cambia el labio elevado a lo largo de la falla, primero en un sector y luego del otro lado, es decir, es un poco más complejo. Hace chelones, etc. Y luego están las fallas ciegas o cubiertas, o aquellas que esas directamente no las podemos identificar a través de una escarpa, o aquellas fallas donde la tasa de erosión y o depositación son mayores a la tasa de desplazamiento, que también lo comentamos recién. Es decir, hay un caso de una falla que trabajamos hace unos años, en la cual la falla iba sobre el cauce del río, y ese río tenía una tasa de erosión y de depositación tan grande que en determinadas ocasiones ha indicado el propio río San Juan. Con lo cual, ningún rasgo con una tasa de deslizamiento de 1 o 2 milímetros va a preservarse. Otras veces son terremotos sin ruptura superficial, como tal fue el caso del terremoto del 18 de enero del 2021 en San Juan, que no se manifestó con una ruptura superficial y fue de magnitud 6.5. Y otras veces se produce deformación en zonas próximas a la falla, pero no sobre donde estaría la estructura en sí. Este es un ejemplo muy interesante de análisis geomorfológico, porque fíjense, si esto es un piedemonte cerca de Cerro Salinas, en Precordillera Oriental, donde vemos perfectamente acá una escarpa. Esta es muy fácil de determinar, es una escarpa contrapendiente, muy clarita. Pero yo les podría decir que acá hay otra falla, que no aflora, y me doy cuenta por el diseño de la red de drenaje. Fíjense que todos los ríos tienen que unirse más o menos en el mismo sector para poder superar ese obstáculo o esa deformación del terreno que les está impidiendo que pasen libremente, como sería en este caso. Ahí les estoy dando un poquito de análisis morfotectónico. Y ahí me voy a cuáles son esos marcadores morfotectónicos. Son los marcadores planares y lineales. Como su nombre indica, un abanico aluvial es un marcador planar, un río es un marcador lineal. Ya los vamos a ir viendo. ¿Qué importancia tienen los marcadores? Es que nosotros tenemos que conocer la geometría inicial. Conocemos un abanico, sabemos qué forma tiene, si no está deformado. Sabemos que tiene una forma medio cóncava en el sentido longitudinal, una forma convexa en el sentido transversal, una pendiente también conocida, etc. También tenemos que tener la edad, conocer la edad, saber si ese abanico es Holoceno, Pleistoceno, y ahí ir afinando la puntería a ver la edad exacta o precisa que puede tener, la edad numérica. Y también sabemos que tiene que tener un potencial de conservación elevado, es decir, no se tiene que formar y erosionar con la próxima lluvia. Por eso vuelvo al caso del abanico o de una terraza. ¿Para qué? Para poder yo medir cómo ha sido la evolución tectónica de ese sector. Bueno, ¿cuáles son las... otra cosa es que tiene que tener, como les decía, una geometría determinada antes del tectonismo que luego cambia debido al tectonismo. Por ejemplo, como les dije, una geometría cóncava en sentido longitudinal que luego, luego del tectonismo tiene una pendiente anómala. Está basculado, está inclinado, no en la forma que debería estar si no hubiera sido deformado. Y me pueden dar también idea de la magnitud de la deformación. Es decir, cuán grande, cuán importante fue la deformación como para deformar de esa manera esa geoforma. ¿Cuáles son los marcadores planares más conocidos? Para los que viven en la costa, las terrazas marinas, las playas, las líneas de costa, terrazas de lagos. En ambos casos hay que tener mucho cuidado de no confundir un origen tectónico con un origen climático. Por ejemplo, ascensos y descensos del nivel del mar por glaciaciones, etc. Las terrazas fluviales, también nuevamente hay que tener cuidado de, digamos,
tener en cuenta si su origen fue realmente tectónico o climático. Los deltas, los abanicos aluviales, los pedimentos, los glacis, tanto los glacis de erosión como los glacis cubiertos, cualquier superficie de erosión, coladas lábicas, etc. Todo lo que sea plano. Aquí tenemos un ejemplo del terremoto ocurrido en Chile en el 2010, cómo quedó una parte de la costa sobrelevada. Y nuevamente, ven cómo uno puede definir qué altura se levantó el continente durante ese evento sísmico. En este caso claramente no es climático porque fue actual. El problema es cuando uno encuentra paleoterrazas. Esto referido a terrazas, como, fíjense, un ejemplo tomado de Audemars, una terraza, el nivel actual del río es plano, pero a medida que encuentro terrazas más antiguas, las mismas tienen mayor inclinación. Acá tenemos un caso de San Juan, donde también podemos encontrar una posible falla, porque en realidad nunca encontramos una trinchera natural, una exposición natural, pero ya pueden ver cómo la terraza está, la pendiente regional va hacia la izquierda y las terrazas están basculadas hacia la derecha. Acá está el ejemplo del principio que les mostraba la cantidad de terrazas en solo una de las márgenes de este arroyo, lo cual también me está indicando que este bloque ha ascendido por lo menos con 1, 2, 3, 4, 5 pulsos, o 6. Los abanicos aluviales, lo mismo. Uno tiene claramente la geoforma, pero en algún momento esa estructura está también afectada por, en este caso, una falla que ha elevado estos depósitos neógenos, estas rocas del neógeno, interrumpiendo la red de drenaje del sector. Lo mismo pasa con los glacis. En este caso, estos depósitos neógenos están modificando el glacis de la Sierra de la Dehesa. Lo mismo para los pedimentos, peneplanicies, etc. Los marcadores lineales, por otro lado, son los más utilizados, son los cursos de los ríos. Los cursos de los ríos, cuando uno ve que hay anomalías en la red, ya sea porque los ríos están desplazados, o han sido decapitados, o han cambiado, han quedado cauces colgados, es decir, uno ve que justamente hay alteraciones en el patrón o en el diseño de los canales, y uno no le puede dar otro origen que no sea el debido a una estructura cuaternaria. Siempre acá, como les decía al principio, hay que tener en cuenta, tener cuidado de que no se trate de un control pasivo, o sea, que la red de drenaje no esté desviada o modificada por una estructura más antigua. Un deslizamiento, por ejemplo, que obtura una quebrada, me va a generar un desvío de un río que a lo mejor ese deslizamiento no tiene un origen tectónico, sino climático. Otro marcador lineal son los pantanos o las vertientes, que están alineadas siguiendo una traza de una falla. Lo mismo pasa con la vegetación, los cordones de debris, por ejemplo, las coladas de lava, como les decía al principio, las morrenas o cordones glaciales, y ya para cuando hay instalaciones humanas, los senderos, las rutas, los cercos, las veredas, todo lo que sea, las vías del tren, todo lo que pueda estar deformado durante un evento sísmico, sobre todo para los eventos sísmicos históricos, ¿no? Históricos y actuales. Otra anomalía de la red de drenaje muy, muy común es la sinuosidad e incisión en el labio elevado. Si ustedes miran los ríos, esta es la falla de la cantera nuevamente, van a ver cómo en el labio elevado los ríos son sumamente sinuosos y están bien incididos, mientras que en el labio bajo el patrón de drenaje es normal. En este caso,
nosotros hicimos una prueba, no marcamos ninguna escarpa, lo que hicimos fue marcar solamente la red de detalle y pudimos identificar escarpas a partir de ese análisis de la red. Entonces hicimos el proceso inverso y claramente la red nos mostró estructuras, algunas que sí eran claritas porque estaba la escarpa, pero otras que no las habíamos visto desde el aire, digamos, y que después encontramos trincheras o exposiciones que nos indicaban la presencia de esa estructura. Otro rasgo, bueno, acá nuevamente estamos con una mayor incisión, esta es la falla Maradona, mayor incisión en el labio elevado, y también lo que se puede encontrar son pequeños saltos o rápidos, o sea, una anomalía en el flujo del agua debido a esos escalones. En este caso son escalones que están asociados a fallas. A veces lo que encuentran son endicamientos, porque al disminuir la pendiente del río, entonces hay un endicamiento o un cambio en la sinuosidad del mismo. En fin, son todos rasgos que uno tiene que observar. Acá tenemos nuevamente el sistema de falla de la cantera y vean cómo este es el labio elevado, este es el labio bajo, y vean cómo claramente, aunque no viésemos la escarpa, podríamos definir que algo raro está pasando acá, que hay una estructura que me está generando ríos mucho más incididos y sinuosos de este lado respecto del labio bajo. En este caso, esta es la falla La Laja, donde vemos una alineación de cuerpos de travertinos, todos siguiendo la traza de esa falla, además de variaciones en la red. Fíjense cómo acá se forma un rastrillo para poder superar ese obstáculo debido a la estructura presente. Esta es una foto tomada después del terremoto de 1977, donde pueden ver cómo no solo ha habido un desvío del río, de las vías del tren en este sentido, o sea, como si fuese sinistral, sino también hay un escalón. Esta persona está más alta que esta persona. Entonces puedo medir desplazamientos horizontales y también verticales debido a ese evento sísmico. Y acá vienen los índices geomorfológicos que muchos de ustedes los están usando. ¿Qué ventaja tienen? Primero, la mayoría de las veces uno hace ese trabajo en gabinete. Entonces, es rápido, es expeditivo, es objetivo, es un análisis cuantitativo, donde uno puede medir desplazamientos, tanto horizontales como verticales. Puede usar modelos de elevación digital, drones, mapas, en fin, todo el material disponible y determinar la actividad tectónica de un lugar. Acá hay algunos de los tantos índices, no los vamos a explicar porque esos están en la bibliografía, pero sinuosidad del frente montañoso, morfología del valle, morfometría y morfotectónica de las cuencas fluviales, asimetría, índices de gradiente, índices de pendiente, normalizado, etc. Les doy un ejemplo, sinuosidad del frente montañoso. Simple ejemplo. Cuando nosotros usábamos ese índice, hace muchos años no teníamos la calidad de imágenes que tenemos ahora, con la resolución. Entonces nos daban unos índices sumamente rectos, una alta sinuosidad, baja sinuosidad del frente montañoso, frente montañoso activo. Pero a medida que uno va haciendo un zoom y sigue haciendo la medida del Nick Point entre la montaña y el piedemonte, le va a dar más sinuoso, depende de la escala que utilice. Por lo cual hay que tener un criterio de fijar una escala de trabajo y aclararla. Acá tenemos algunos ejemplos de los trabajos que hemos hecho en el río Agua de la Peña, los perfiles que se han utilizado, longitudinales, transversales. En general, fíjense en este caso, cómo claramente se evidencia la presencia de la falla de Valle Fértil, la huerta, y cómo cambia la pendiente hacia el este, donde acá hicimos un estudio de un proceso de captura de un río que capturó a otro, río que fluía hacia el este, fue capturado por el río que fluía hacia el oeste por la actividad tectónica del sector, ¿no? ¿Por qué nos dimos cuenta? Acá un ejemplo de anomalías de redes de drenaje. Fíjense, el río va
hacia allá, hacia el suroeste, pero teníamos un diseño con tributarios con ángulos obtusos. Entonces ya eso es un rasgo geomorfológico que uno tiene que analizar y decir, no, algo está pasando acá. Bueno, también una serie de estudios de nick points, diferenciando los nick points que eran litológicos, simplemente porque cambiaba de una roca más blanda a una roca más dura, en fin, toda una serie de análisis al respecto. Y bueno, que nos dio que una cuenca muy reciente, muy juvenil, debido a la actividad tectónica. Pero, nuevamente, voy a ser de abogado del diablo y mostrarles que a veces esos nick points que estamos analizando no son tectónicos, sino se deben a deslizamientos de tierra que me generan, fíjense, en este caso, el escalón que se generó simplemente porque esta terraza se deslizó. Entonces yo puedo estar haciendo un perfil longitudinal del río y digo, acá hay un nick point, tengo una falla, y no es el caso. Nuevamente el ejemplo de la falla Maradona, que hay una inversión, voy a hacer un perfil topográfico, labio levantado, labio hundido, y no es así, simplemente es un cambio, o sea, una erosión mucho mayor de la roca blanda respecto de la roca más resistente. Si estoy en un clima árido, las escarpas se me van a presentar muy íntegras, muy bien preservadas durante miles de años, mientras que si estoy en un clima húmedo, por más que la tasa sea mucho mayor, la tasa de desplazamiento sea mucho mayor, voy a tener rasgos menos preservados, o sea que el clima influye mucho. Por eso, cuando yo hago todos esos cálculos y todos esos índices, tengo que tener muy en cuenta ese análisis. Acá tenemos otro caso de un nick point debido a un deslizamiento en el río Asequión. La caída de rocas me generó un endicamiento temporal y luego, por supuesto, un quiebre de pendiente. Tengo saltos, cascadas, pero no son debidos a estructuras recientes, sino a estructuras que afectan rocas antiguas. Este fue un caso de un nick point que nos había salido en el análisis previo, en una tesis doctoral. Encontramos un nick point acá. Y decíamos, qué raro, ¿a qué falla corresponderá? Porque acá hay una muy clara, acá hay otras, pero en este sector no era claro. Fíjese cómo esta estructura de acá sí la puedo detectar fácilmente por el cambio en el diseño de ese cauce, ¿no? Fíjense cómo estas también las puedo detectar fácilmente por los rastrillos, pero esta roca no es tan reciente. Cuando fuimos al campo vimos que había llovido, este río había erosionado. Este es un río principal y este es un tributario que había quedado colgado respecto del río principal porque había llovido en la cuenca de ese río principal y había erosionado al tributario. Con lo cual ese nick point no tenía nada que ver con la tectónica, sino que era un nick point debido a la erosión de un río de una alta tasa de erosión respecto del otro. En este caso lo mismo, este es el mismo ejemplo de recién, donde les vuelvo a mostrar el nick point debido a ese deslizamiento. Esas estructuras neotectónicas pueden ser clasificadas de acuerdo a su génesis en primarias o en secundarias. Las estructuras primarias son las que se producen durante el sismo, el evento sísmico, son las cosísmicas. Se falla, se genera, o sea, se produce el terremoto, se genera el escalón o el pliegue. Y secundarias son las asociadas a las sacudidas sísmicas, licuación, procesos de remoción en masa. La localización de esas evidencias neotectónicas pueden estar sobre la falla o pueden estar lejos de la falla, o sea, por una deformación regional. Y todo eso va a depender de la magnitud que tenga el sismo, de la profundidad, de la distancia del epicentro, de los tipos de ondas sísmicas, del tipo de suelo, de la presencia o no de agua subterránea y de la geometría de las fallas. Voy a pasar porque veo que estoy con poco tiempo. Acá voy a lo que les decía al principio, de que conocer la
geometría de las fallas es muy importante para yo decir dónde voy a construir o no puedo construir de ningún modo. Y tenemos que para eso es variable de acuerdo a si la falla es inversa, normal o falla de rumbo. Por ejemplo, si yo tengo una falla de normal, la zona de mayor daño es la zona que, no me anda muy bien el puntero, pero es la zona rosada que ven ahí. A ver si acá, no sé por qué se me corre el puntero. Bueno, esa sería la zona de daño. Mientras que si estoy en una falla de rumbo, las zonas de daño van a estar donde se producen los echelones, donde se producen los cambios de pendiente, donde se producen esos escalones entre una falla que se manifiesta después en una falla paralela y así o en las colas de caballo. Mientras que en las fallas inversas, bueno, este es un ejemplo de falla normal, como les digo, en el bloque bajo es la zona de mayor deformación. Yo voy a tratar de construir en el bloque elevado. Bueno, acá algunos ejemplos. En las fallas inversas, como les dije, la zona de daño es el bloque elevado. Fíjense cómo en este caso, en esta falla, la zona elevada está totalmente alterada, mientras que el labio bajo no se puede identificar perfectamente la roca. En este caso lo mismo, acá, esta foto les quería mostrar cómo en este terremoto fue destruido todas las viviendas que estaban en el bloque elevado, mientras que en el bloque bajo las construcciones se preservaron. Es una misma vista del mismo sector, otra vista. Fíjense cómo está totalmente destruido las construcciones del labio elevado y en las construcciones del labio bajo han sido, dentro de la magnitud del evento, se han mantenido en pie. Acá hay otro ejemplo del terremoto de Chichí, también nuevamente en el labio elevado está totalmente destruido, en el labio bajo no ocurrieron grandes daños. En las fallas transcurrentes, las zonas de daño son la de donde se encuentran los lomos de presión, los pull apart, las colas de caballo, los echelones, etc. Y ahí también tenemos que tener en cuenta si es una sola ruptura, como en el caso de la izquierda, o si se manifiesta el desplazamiento en un ancho que puede variar hasta centenares de metros, donde cual yo debo mantener una seguridad y no construir en ese sector. Este fue el caso del terremoto de Turquía del 2023, de febrero del 2023, donde además de un desplazamiento horizontal, como pueden ver, hubo un desplazamiento de alrededor de 2 metros en el sentido vertical, con lo cual el riesgo, por eso fue tan destructivo, porque hubo daños a lo largo de la falla, pero también en los labios elevados. Bueno, acá algunos ejemplos, nuevamente. Acá en la última foto de las vías del tren se puede ver cómo hubo un desplazamiento vertical importante, si lo comparan con el terremoto del 77, de varios metros, no solo en sentido sinistral, sino también vertical. Bueno, y este es un trabajo donde se ve la zona donde no se debe construir, es toda esa zona marcada con rayitas rojas alrededor de la falla. Fueron las zonas de mayores daños y si ustedes ven han sido todas las zonas donde hay varios escalones de falla y también las terminaciones de la estructura. Bueno, yo terminaba acá, pero quería unos minutitos, si me permitís, Estela, mostrarles el uso de esta escala. No sé si tengo tiempo. Sí, adelante, Patricia. Bueno, es nada más que para hacerles una breve introducción de esta escala ESI 2007 que usamos en San Juan para el terremoto del 2021. Siempre ustedes van a leer después de cada sismo los datos de la escala Mercalli, que es muy útil, pero ¿qué pasa en aquellas regiones donde no hay construcciones o donde no hay población, donde no hay infraestructura? Bueno, esta escala de efectos ambientales vimos que era sumamente útil porque podíamos determinar la intensidad del sismo en función de esos efectos ambientales, es decir,
no había escalón, no había ruptura. Entonces, ¿qué miramos? Bueno, miramos los procesos de remoción en masa que se habían producido alrededor del epicentro, las estructuras de licuación que también se habían producido en el sector, el área que abarcaba esa zona de daños, la presencia hasta de tsunamis. Dijimos en San Juan tsunami, bueno, analizamos unas presas de agua, de reservorios de agua que tenían en dos establecimientos que había en la región. La gente del lugar nos explicó la altura del oleaje, vimos los daños que había producido y dijimos, bueno, también pudimos así clasificar la intensidad. Y también con los cambios en las vertientes. En un sector había disminuido el caudal de agua, en otro sector había aumentado el caudal de esa vertiente. Entonces, bueno, empezamos a armar, a hacer un relevamiento de todo eso y armar el mapa de intensidades. Este sería el caso ideal, que hubiese una longitud de ruptura espectacular, uno saca la escala ESI, magnitud 8. No fue nuestro caso. Entonces empezamos a hacer el análisis del sector. Había variaciones en cuanto al epicentro, había variaciones en cuanto a la profundidad del evento, de acuerdo a quién fuese el que la estudió. Eso no es un tema menor y es un problema que se da mucho en San Juan porque tenemos una estructura pegada a la otra. Entonces un error de 8 kilómetros puede complicarnos la vida porque nosotros no podemos asignarlo a una estructura en particular. Entonces, bueno, se hizo interferometría, se vio la deformación, como ustedes verán, tampoco es muy clara, simplemente se elevó un sector, unos pocos centímetros, pero empezamos a analizar los efectos secundarios. Este sería el tsunami que les decía que destruyó la represa, desplazamientos laterales, aumentos en las vertientes, deslizamientos de todo tipo, rotacionales, caída de rocas, traslacionales. Y bueno, empezamos a armar el mapita. Daños, también usamos la escala Mercalli para comparar en donde había construcciones, licuación de suelos, en fin, empezamos a registrar con GPS cada sector donde habíamos visto todo este tipo de procesos o efectos secundarios. Y bueno, y después empezamos a compararlo. Decir, bueno, las caídas de roca, raras, locales, no, teníamos más bien esto. Algunos deslizamientos, qué tamaño tenían los conitos de arena, qué oleaje, cómo fue el oleaje en esas represas. Empezamos a armar y empezamos a ubicar en qué rango estaríamos de los efectos. Los árboles, lo último son sacudidas de árboles, como no estábamos presentes, eso no lo pudimos medir, pero se supone que se sacudieron. Más o menos calculábamos eso. Por relato, el sismo fue a las 11 de la noche, a las 9 de la mañana estábamos en el lugar del epicentro. Y bueno, y después empezamos a comparar la escala Mercalli, que había determinado el servicio norteamericano, con la escala ESI, como estaba mucho más precisa o más acotada, haciendo todo este análisis que habíamos hecho. Entonces, yo quería remarcar eso para todos los geólogos, que cuando haya un evento sísmico es muy importante inmediatamente hacer el registro de todos los daños ocurridos para armar esta escala. A modo de reflexión, no estamos exentos en ningún lugar de la Argentina de la ocurrencia de un sismo con características moderadas a altas, ¿no? Eso, perdón, la rapidez, pero quería que entrara todo en una hora. Bueno, muchas gracias, Patricia. Súper ilustrativa la charla. No sé si hay preguntas, comentarios. No, Bueno, sí. Voy a comentar que a mí me ha gustado muchísimo todo el soporte, ¿verdad?, visual detrás de cada explicación. Y también esto último que has comentado también me ha interesado mucho, porque la escala esta la conocemos bastante en España. Hay personas del ICME que han trabajado junto con la asociación, con INCUA, ¿no? Dentro del INCUA. Exactamente. ¿No? Y
Y bueno, la tenemos muy presente incluso para hacer, bueno, hay varias publicaciones, ¿no? Que se ha empleado esa escala para atribuir terremotos históricos de los cuales no conocíamos las fuentes, atribuirlas a alguna falla en concreto, mapeando los efectos ESI, ¿no? A partir de las crónicas históricas. Y sí, realmente es muy Muy útil. Nosotros lo usamos en este como prueba y ya entonces empezamos a trabajar con los terremotos del 77, del 44, de 1894. Y bueno, y en la medida que vayamos teniendo también más experiencia, vamos a ir para atrás. Con Estela hace muchos años trabajamos en el Ezequión en algo muy intuitivo, fue en ese momento, pero determinamos el epicentro de un sismo holoceno, Pleistoceno tardío Holoceno a partir de las estructuras de las paleosismitas y de unos deslizamientos muy gigantescos que había ahí en el Ezequión. Así que sí, es una muy buena escala para ser utilizada en estos casos, donde no hay población actuales o para paleoterremotos. Sí, sí. Pues muy interesante todo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Bueno, gracias.